Buenas tardes. Me ha estado costando un poco subir usando este medio, poder compartir la palabra del Señor y poder seguir adelante con el estudio, aunque sea por mientras, por este medio, esperando en el Señor que cumpla sus promesas y toda esta situación termine, estemos orando por ello. Entonces, pero en cuestiones de los tiempos, creo que los videos salen un poco cortos. Voy a tratar de redimir el tiempo. Entonces, vamos a entrar en materia. Deuteronomio capítulo 29, verso 29, en el nombre del Dios Trino, se da de la siguiente manera. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es el pacto de la alianza, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7, es la alianza, ¿no? Guardar y enseñar para que eso transcurra sobre las generaciones. Hemos entendido cuando nos alejamos, Deuteronomio 28 nos da las indicaciones cuando el pueblo se ha apartado del Señor, todo lo que ha venido acarreando o las consecuencias que hay. Entonces, vemos que hay tres tipos de revelación. Una es que la permisiva, donde Dios permite, ¿no? A través de las escrituras, se revela Él a través de las escrituras. Segunda de Juan 5:39. Una de las revelaciones ocultas es esta, Deuteronomio 29:29, donde habla de que hay otras que están todavía por revelarse y por darse a conocer, que están guardadas en secreto en el Señor y en su próximo momento las va a declarar. La otra es la revelación permisiva, ¿no? Que es a través de toda la creación, según Romanos capítulo 1:20, ¿no? Que su deidad se hace claramente palpable a través de todas las cosas. Bueno, iglesia, dentro de la temática que hemos estado llevando en cuestiones de la ley, la gracia, la Torah, ¿no? Cómo Dios ha establecido normas de regla, de fe y de conducta durante todos estos tiempos, estas dispensaciones, y tratando de darse a conocer por medio de la fe al hombre para entablar una alianza, un pacto o entablar una relación, ¿no? Es algo lindo que Él se dispuso, no que nosotros, como si de nosotros pudiéramos, sino que a Él le plació. Entonces a Pablo, que nos trajo el Evangelio, según capítulo 3 de Efesios, en el versículo 9, dice de aclarar las dispensaciones, de lo cual Dios pues escondió en otras generaciones y lo ha dado a conocer a nosotros los gentiles, ¿no? Desde tiempos de Adán hasta los tiempos que estamos viviendo. Todo esto es para que nosotros y nuestros hijos lo pongamos por obra y podamos entender el plan divino, su voluntad, entendiendo que es un Dios vivo. Entonces, en relación a las dispensaciones, son 7 dispensaciones, 5 pactos, y entre esos 5 pactos, 2 juicios, el gran tribunal y el gran trono blanco. En el tribunal de Cristo, lo dice el mismo contexto, Jesucristo, quien va a estar ahí, ¿no? Galardonando en el trono blanco el Padre, la Trinidad misma, pero el Padre ejecutando su voluntad de manera muy seria, ¿no? Muy serio el asunto ahí. Pero bueno, mientras hay vida y esperanza, entrando bajo la ley, entendemos que ahora bajo la gracia del Evangelio, según Romanos capítulo 1, dice Romanos 1, 17 al 18. Vamos allí. Romanos, aleluya, capítulo 1, versículo 16. El 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Reitero, no somos justos por condición. Dios nos dio esa posición y nos dio una nueva vida en Cristo para andar en novedad de vida, en una vida nueva bajo el régimen del Espíritu, según Romanos capítulo 8, entendiendo bajo este régimen. Me llama mucho la atención porque no hay una libertad absoluta. Por eso Pablo dice, no uséis la libertad como libertinaje. Una cosa es lo que yo creo que es justo y pueda yo darle mi interpretación a las Sagradas Escrituras. Y otra cosa es lo que estrictamente dice las Escrituras. Entonces, todo lo que no es en justicia es pecado. Y lo digo con temor y temblor en cuestiones de interpretación.
Pero bueno, en ese lapso, el Evangelio, todo el Evangelio que es la revelación de todo el Antiguo Testamento, nos muestra acerca de su voluntad, en cuestiones de su moral, en cuestiones de su carácter moral y también en cuestiones de su deidad y su divinidad como tal, tanto como Dios, sus atributos espirituales y sus atributos no relacionados como el Elohim o el Shaddai, el Todopoderoso, ¿no? Algo que pues no tiene modo de poderse explicar. Yo puedo explicar algo que tiene principio y que tiene fin, pero no algo que no lo tiene. Entonces, solamente queda ahí. Pero los atributos espirituales, los que más conocemos, ¿no? Entonces, Él se ha revelado, quiere que le conozcamos y podamos atender a su llamado. Entonces, bajo la ley fue dirigida a los judíos, pero bajo la gracia podemos estudiar estos preceptos y mandamientos que fueron una regla de fe y de conducta para el pueblo judío y poder sacar una información en cuestiones de la soberanía de Dios o en el contexto de su justicia, de quién es, qué le agrada y qué no para estos tiempos, ahora teniendo más al Espíritu Santo. Entonces, en esta dispensación de la gracia, entendemos que una cosa es la dispensación de la gracia y una cosa es la era de la gracia. Nos está tocando vivir nosotros la dispensación, a quien le toque vivir la era, que es un tiempo muy estrecho, ¿verdad? De quebranto, es al pueblo gentil y al pueblo judío, ya no a la iglesia. La iglesia ya fue juzgada en la cruz del Calvario días antes o tiempo antes de ir a la cruz, ¿no? Cuando Dios instituye a la iglesia en Mateo capítulo 16, la instituye sobre la declaración de Pedro y por consiguiente va y la consuma en la cruz. Consumado es. Entonces, él deja instituida la iglesia con todas sus ordenanzas, ¿verdad? Y su desarrollo. Entonces, es algo importante porque, aunque la gracia fue dirigida, sin embargo, esta gracia fracasó también, evidente como todas las otras dispensaciones de la gracia, no produjo ni la aceptación universal de Cristo, ni una iglesia triunfante, ¿no? De hecho, las escrituras predijo que habría apostasía dentro de la iglesia profesante. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 13 y segunda de Pedro 2, 3. Habla acerca de que en estos tiempos habría hombres dentro de amadores de sí mismos, sin afecto fraternal, etcétera, etcétera. Eso ahora, perdona, esto me viene a la mente añadiendo o pudiendo entender el contexto del hombre de pecado, que es el hombre que no tiene a Dios. Es algo que se está viviendo sorprendente, pero esa gente vive, todo el sistema de allá afuera vive bajo la dispensación del gobierno humano y la dispensación de la conciencia, ¿no? Entonces es algo complicado. Nosotros estamos viviendo en la era de la iglesia, ya en Cristo Jesús. La iglesia verdadera o los nacidos de nuevo van a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Recordemos, la iglesia fue consumada, Dios la instituye y luego en la cruz, consuma todo, fue juzgada ahí, pero en segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 al 11 habla acerca del gran tribunal de Cristo. Entonces la iglesia no va a ser para condenación, sino para galardón. Es algo vital. En esta edad presente, la gracia divina es especialmente evidente en la venida de Cristo. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Vamos ahí, siento un poquito el tiempo encima, trato de sintetizar o de cerrar rápido en cuestiones del tiempo. Muy bien, entonces, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, vemos que en esta edad que estamos viviendo de la iglesia presente, la gracia divina es especialmente evidente en la venida de Jesucristo, ¿no? En la salvación del creyente y en nuestra posición ante Dios. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es
en Cristo Jesús. Recordemos que la salvación no tiene precio porque es un precio muy alto. Entonces nosotros no podemos pagar. Se ocupaba alguien de la misma condición que pudiera hacer expiación por nosotros y se llama Jesucristo. Entonces, tocante a eso, nosotros hemos sido esclavos. Él nos liberó, nos dio la libertad, el libre albedrío, pero ahora somos esclavos por amor. Le seguimos, le adoramos por amor, por lo que Él hizo. Y en su momento es lo que Él va a sopesar en el tribunal de Cristo, ¿no? La fidelidad del corazón, si fuimos sinceros o no en nuestra entrega. Entonces vemos ahí en Romanos 5 del 1 al 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Ya se les fue el gozo, ¿no? Entonces dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo vino para quedarse, para fortalecernos. Vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 al 16, cuando dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no os enviaré al Espíritu Santo, mas lo ha enviado para fortalecernos, así como Él fue fortalecido en el momento de prueba, también a nosotros, para alcanzar los días venideros y ser hallados dignos de salvación. Muy bien, entonces vemos ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, a su gloria, amén. Entonces, vemos ahí Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10, dice de la siguiente manera, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que abundéis para que anduviésemos en ella, no de ociosos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el creyente y nuestra posición ante Dios, ¿no? Entonces nos ha creado para buenas obras, nos ha llamado para dar testimonio, y es algo importante. En esta edad presente, la gracia divina es especialmente evidente en la venida de Cristo, por eso nos santificamos. En la naturaleza de la gracia como una regla de vida. Vamos a ver ahí esta porción en cuestiones de la naturaleza de la gracia, que es una regla, como una regla de vida. En Gálatas capítulo 3, 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros que antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Muy bien. Vemos el contexto de la iglesia de Gálatas, a los Gálatas, llenos de dones, pero muy ajeno, ¿no?
viendo empezado. ¿Les suena algo familiar eso? Que a veces coqueteamos con el mundo, ¿no? Tratando de aceptando corrientes, costumbres. Ah, no pasa nada. No, yo no más, poquito, no, no más de pasada. Pero bueno, eso no me compete juzgarlo a mí. Yo solamente soy alguien que expone la escritura, no alguien que impone. Yo eso se lo dejo al Señor, no es asunto mío, porque yo también estoy bajo este régimen, hermanos, y Dios me libre, aleluya. Entonces, la dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia, la cual será seguido por el juicio de la iglesia profesante. En Apocalipsis capítulo 17, voy cerrando. En Apocalipsis capítulo 17, tuve que cambiar de celular porque el mío no me estuvo dando resultados. Capítulo 17, verso 16, rápidamente, dice: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo a dar su reino y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, vemos a la iglesia profesante siendo juzgada, aleluya, después del arrebatamiento. Hay como 7 juicios, yo pienso que los estaríamos viendo en su determinado momento, cuestiones de 7 juicios que habla la Biblia. Los más así, más grandes son 2, el trono blanco y el tribunal de Cristo. Y hay otros 5 juicios, un poquito ahí, ¿no? De checar en cuestiones de que el diablo va a ser enjuiciado, los ángeles, el falso profeta, la ramera, etcétera. Por eso lo más relevante, yo siempre hago énfasis en el trono blanco y en el tribunal de Cristo, ¿no? ¿Dónde quieres estar? ¿Cómo quieres ver a Dios? ¿Como juez o como abogado? No hay de dos sopas. Entonces son 7 dispensaciones, 5 pactos y 2 juicios, desde mi punto de vista. Lo más relevante. Hay 7 juicios, pero lo más relevante en cuestión de escatología. La era de la gracia es una dispensación diferente en lo que concierne a abarcar a creyentes y judíos y gentiles. Por contraste, la ley de Israel era solamente para Israel, el gobierno humano era para el mundo entero, y la conciencia se extiende a toda la gente en la actualidad. Es el razonamiento, pues, el poder del libre albedrío sobre la gente. Una cosa es lograr comprender el pecado y otra cosa es tener la fuerza de voluntad para hacerle frente. Necesitamos al poder del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios se revele a nosotros. Aleluya. Entonces, en la presente dispensación de la ley mosaica está completamente cancelada en cuanto a su aplicación inmediata, pero continúa para testificar de la santidad de Dios y proveer muchas lecciones espirituales para ser aplicadas, aunque todas las dispensaciones contienen un elemento de gracia. La dispensación de la gracia es la suprema manifestación de ambas cosas, la totalidad de la salvación recibida y en cuanto a una regla de vida. El conocimiento del pecado, de la deidad, la divinidad y cómo Dios ha revelado a nosotros su carácter moral, espiritual, aleluya, y no relacionado. Entonces, es algo muy, muy interesante lo que Dios desde tiempos antiguos ha ido trabajando en este plan, en el en el misterio de la salvación. Un gran acontecimiento. Bueno, quiero aprovechar los minutos que me quedan. Cerramos aquí. Primeramente Dios el domingo. No he podido hacerlo en vivo porque me estoy ajustando en esta situación del manejo, pues, de las redes sociales, de este tipo de redes. Realmente no soy muy neófito en esto, tampoco soy un catedrático, no soy un escatólogo, un erudito, un doctor, ¿no? Simplemente bajo el compromiso que hay para con ustedes y para con la Asociación de Centros Bíblicos, como siervo de Dios, ¿no? De poder compartir el Evangelio y poder dar una palabra de esperanza y poder ser más cara a cara.
poderles animar, hermanos, a poder contender ardientemente por nuestra fe en este tiempo difícil que se está viviendo y que a lo mejor se prolongue, etcétera, pero nosotros confiar en el Señor ante toda cosa. Debemos estar preparados para presentar defensa, llenarnos del Espíritu Santo. Mantenga, cuide su aceite, que tenga un buen nivel de aceite. No va a pasar lo que a las vírgenes, ¿no? Que se durmieron. Aleluya. Entonces, cuidemos nuestro aceite. La semana que viene, el miércoles que viene, primero Dios, y Dios determine todo lo que está aconteciendo, estaremos entrando a la dispensación a la dispensación del reino, ¿no? Que es un poco de escatología, de gran parte de lo que hemos estado mirando. Y yo quiero dejarlos con esto. Se como extraña mi corazón los atrios del Señor, pero en paz en el Señor, sabiendo que en su momento he hecho lo que he tenido que hacer y que a final de cuentas es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el poder atender al llamado. Conforme a lo que está escrito, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado de su palabra y nos ha dado armas que ahorita es el momento de ponerlas en práctica, que es la oración. Entonces, si ha sido difícil de repente a mí, por X y Y, de repente el estar orando, hay una carga, hay una agonía, hay una presión, pero también el diablo sabe agarrarse de ahí. Entonces, hermano, no desmayemos, no desmayemos, oremos, oremos al Señor. Oremos, busquemos al Señor, es un tiempo para poder buscarle en ayuno, en oración, poder prepararse más, cualquiera sea la situación. Hay unos amigos de ahí de España, por parte de mi pastor, el pastor Heriberto, comentaban entre pláticas en cuestiones de que esos hombres de fe, hermano, algunos han sido infectados ahí en España, estaba viviendo algo fuerte, entonces es algo serio, hay que tomar precauciones, cuide a su familia, que Dios nos dé sabiduría en todo, pero estemos orando, hermano, estemos orando unos por otros y estemos firmes y estar preparados. Si Dios determina, usted y yo conocemos la soberanía de Dios, conocemos que Dios es un Dios de justicia y que Él es soberano y Él sabe por qué determina las cosas. Si Él determina llevarnos o que lo que Él determine, debemos aún estar preparados para eso. Entonces, hermanos, pues ánimo, ánimo y que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo enseguida y pues que el Señor les bendiga. Por este medio les bendigo en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Yo te ruego que tu bendición, conforme a tu riqueza en gloria, en las diferentes necesidades que haya, Señor, seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, fortaleciendo nuestra alma, Padre, confortando nuestra alma, fortaleciendo nuestro espíritu, Señor, Padre, y teniendo un dominio propio sobre esta naturaleza, Señor, y darnos sabiduría para poder manejar los tiempos que se están viendo, Señor. Padre poderoso, ayúdanos, Señor. Ya hemos hablado de que la iglesia va a ser sacudida, va a estar siendo sacudido el trigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Padre. Provee lo necesario, Señor, para aquellos, Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que pongas tu mano de poder, Señor. Rogamos en tu misericordia que hagas algo, Señor. Te pedimos, Señor, y mientras tanto, pues estaremos aquí, Señor, rogando a tu nombre. Iglesia, que el Señor los bendiga.